Bueno, ahora seguimos con problemas de elementos no lineales, problemas sencillos, y de condiciones iniciales con elementos no lineales. A ver, aquí comenzamos con un inductor no lineal representado por I igual phi cuadrado menos phi en 0, 0, phi en t 1, 1. Calcula el flujo de energía WL que entra al inductor desde 0 hasta t igual a t1. Bueno, aquí vemos que es no lineal porque depende de phi cuadrado. Este término es lineal, aunque tendría inductancia menos 1, negativa. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Antes de hallar la energía, necesitamos la potencia. Entonces, vamos a ver qué sucede, cómo llegamos a hallar la potencia la energía integrando la potencia. Primero vemos que el flujo es L por I. Si el inductor fuera lineal e invariante en el tiempo, si despejamos I nos daría de esta forma, ¿no? Básicamente 1 entre L multiplicado por phi. Este término sería lineal. Este término lo hace no lineal. Pero ¿qué se hace en este caso? Bueno, de la ley de Faraday sabemos que el voltaje es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y para la potencia tenemos que hallar el voltaje por corriente. La corriente queda definida por acá. El voltaje entonces sería la derivada de phi con respecto a t. Entonces ponemos aquí el voltaje, ponemos la corriente, este de t se van, y al final nos queda una integral en phi, de este término, phi cuadrado menos phi. Entonces integramos entre phi en 0 y phi en t1. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Al final se integra entre phi 0, phi 1, nos da esto, con phi en 0, 0 y con phi en t1 igual a 1. Y ya lo hacen y le da directamente menos un sexto. Como ven, no es difícil, solo hay que hacerlo con un poco de rigor, pero sale relativamente fácil. A ver, este ejercicio era un repaso de lo que vimos en otros vídeos. Nos dicen para esta red complicada, alguna selección de variables de tensión y de circuito cerrado para obtener ecuaciones independientes. Bueno, aquí es bastante complicada. Entonces hay que tratar de simplificarla. Primero vemos que tiene 7 nodos, 13 ramas. Si lo hacemos por nodo, tendríamos n-1, 6 nodos y 6 ecuaciones de nodos para la ley de corriente de Kirchhoff. Y las ecuaciones serían de la forma, por ejemplo, si toman el nodo 3, sería de esta forma, ¿no? Aquí tomamos la corriente saliendo, esta corriente saliendo sería C1 por la derivada de B3 menos B2, y así sucesivamente, ¿no? Y si lo hacemos por la ley de voltaje de Kirchhoff, podemos elegir un árbol. En este caso hemos elegido este árbol en azul, que se compone de estos elementos, y ese árbol debería tener B menos n-1 eslabones, es decir, 7 eslabones, que son estos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y lo cual nos daría 7 ecuaciones independientes. Bueno, en el siguiente nos dicen para la red aplique la ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, igual, en este caso es muy sencillo, pero si lo hacemos por un árbol, sería este árbol en azul, tendríamos 2 eslabones, lo podemos ver aquí, tendríamos 3 ramas, 2 nodos, 2 eslabones, 1 y 2, y por tanto la ecuación debe contener cada eslabón. Tendríamos que hacer esta ecuación de malla y esta ecuación de malla, sería esta y esta ecuación de malla, y ICES tendríamos que sería igual a I1 menos I2, y R1 es directamente I1 y R2 es directamente I2, que es IL también. A ver, en este es de condiciones iniciales. Nos dice en la red de la figura, K se cierra en t igual a 0 y la corriente es de este tipo y t. Una exponencial decreciente, el capacitor C1 se carga al principio, de forma tal que tenga la polaridad B0 mostrada, esta más o menos B0, y C2 está descargado inicialmente.
Determine las tensiones a través de los dos capacitores como función del tiempo cuando se cierra el circuito. Determine los valores finales de las tensiones de los dos capacitores, es decir, los valores cuando t tiende a infinito. Bueno, aquí sabemos R es 3, C1, C2, este voltaje. Después vamos a ver que es 6 voltios. Este se puede calcular también. La condición inicial, este estaba cargado y por continuidad de voltaje Vc1 en 0 menos, Vc1 en 0 más igual a menos V0 porque definimos Vc1 más menos. Vc2 en 0 menos, Vc2 en 0 más igual a 0 porque estaba descargado. Y luego tenemos Vc1 más RI de TR más Vc2 tiene que ser 0. Vc1 se halla integrando la corriente. Aquí hay que agregarle más Vc1 en 0 que estaba cargado, por tanto era menos V0. Para Vc2 sería, integramos la corriente más Vc2 en 0 que era 0. Luego, para hallar estos voltajes necesitamos I de t. Bueno, I de t lo hacemos por acá, de 3. I de t sería esto, menos Vc1 menos Vc2 entre R. Y I de t nos los dan. Por tanto, podríamos hallar... luego hallamos... Bueno, aquí vamos a necesitar la integral de I de t para Vc1 y para Vc2. Hallamos la integral de I de t. Luego tenemos que I de t sería menos 3 la integral de I entre R, que sería esto de aquí, más V0, que sería V0 entre R. Quedaría aquí más V0 entre R. Y podemos hallar I de t. Y luego que tenemos I de t, podemos hallar Vc1 y Vc2, integrando. Hallamos Vc1. Nos habían dicho que Vc1 en 0 era menos V0, y si evaluamos en 0 nos da menos 6, por tanto V0 es 6. Y Vc1 en infinito es menos 2. Hallamos Vc2 de la ecuación 3 y vemos que efectivamente Vc2 en 0 es 0. Vc2 en infinito sería 2, lo cual está bien porque en infinito estos se cargan, la corriente cae a 0 y este voltaje tiene que ser igual a este, pero este es menos Vc1, es decir, 2 es igual a 2. En este también es de condiciones iniciales. En la red que se muestra se mueve el interruptor de A a B en t igual a 0. Inicialmente estaba en A y luego se mueve en B. Encuentra las ecuaciones diferenciales para I de t para t mayor que 0 si R1 y R2 son constantes positivas y L es no lineal. Bueno, aquí es interesante porque nos dicen que L es no lineal, descrita por phi igual a KI cuadrado, donde K es una constante positiva. Tenemos un problema aquí de condiciones iniciales con elemento no lineal. Vamos a ver que se hace igual de sencillo. Primero vamos de menos infinito a 0 menos, que estaba conectado en A. Entonces teníamos este circuito, que sería este. Y de aquí, en estado estacionario, esto es un corto. Y por tanto la corriente sería V0 entre R1, que sería I en 0 menos. Sería la constante, la condición inicial para L. Y luego por continuidad, y L en 0 más igual, y L en 0 menos igual a V0 entre R1. En T mayor que 0 se cierra el circuito a B y quedaría R2, R1 y BL, y el inductor se descarga a través de R1, R2 con la condición inicial de IL en 0 más igual a V0 entre R1. Bueno, esto es directo, de BL igual a L de I de T, tiene que ser igual a caída de voltaje en R1, R2, y de aquí sacamos la ecuación diferencial. Y ahora hay que resolver esta ecuación diferencial. Bueno, aquí debo anotar que primero lo estamos haciendo para comparación, lo estamos haciendo primero con L
lineal e invariante en el tiempo y después lo hacemos con su forma no lineal. Si L es lineal, nos queda esta ecuación diferencial. Que tiene una solución. Esta ecuación tendría una solución del tipo exponencial decreciente. Bueno, luego hay que hallar K alfa. Como aquí aparece necesitamos de I de t, de una vez derivamos y sustituimos en 5 en la ecuación diferencial. Sustituimos aquí y con esto sustituyendo nos permite hallar alfa, que sería R1 más R2 entre L, lo cual es lógico, pues como están en serie sería la suma de ellas entre L. Y en 0 sería K, que es B0 entre R1, donde K es B0 entre R1. Y bueno, y infinito es 0, así que tenemos ya la forma para I de t, pero esto sería para el caso lineal y constante. Ahora, ¿cómo hacemos para el caso no lineal? Bueno, sabemos que phi es KI cuadrado, BL lo hallamos por la ley de Faraday, derivada de phi con respecto a t, derivamos esto con respecto a t, nos quedaría K2i por la derivada de i con respecto a t, nos queda de esta forma. Fíjense que aquí la inductancia depende de la corriente, pues esto sería la inductancia equivalente. Luego para t mayor que 0, BL tiene que ser igual a la caída en R1 y R2, y tenemos una nueva ecuación diferencial, que fíjense que es distinta a la que hallamos en 5. Esta no tiene el término i. Y como esta se resuelve fácil, porque pasamos esto lo pasamos a la izquierda y por integración directa hallamos i. Y nos queda que i es tiene una forma lineal con el tiempo. A diferencia del caso si L es constante, tendría una forma exponencial. Aquí tenemos otro ejercicio. En este caso es también de resistores no lineales, dos resistores no lineales controlados por corriente o de corriente controlada, se conectan en serie con una fuente de tensión, como se muestra en la figura. Si las características de los resistores se describen por BR1 y BR2, es decir, su caída de voltaje es igual a K1 por una función de IR1, BR2, K2 por una función de IR2, donde F es una función específica, K1 y K2 son constantes, demuestra que BR1 y BR2 no dependen de la función F. En este caso en particular porque están conectados en serie. Ahora vemos cómo se da eso, porque es raro, porque en principio BR1 solo depende de F, BR2 solo depende de F, pero si se conectan en serie resulta que no van a depender de F. B es directamente la caída en 1 y 2, la corriente en una sola es I porque está en serie. Bueno, B sería, ponemos sus formas individuales, solo que aquí las corrientes es una sola, sacamos factor común FI, y FI lo podemos sustituir por B entre K1 y K2. Y luego lo que vemos es que BR1 es K por F de I, K1 por F de I, entonces BR1 sería K1 por esto, BR2 es K2 por F de I, y efectivamente BR1 y BR2 no dependerían de F sino del voltaje B. Individualmente sí dependen, pero cuando se conectan en serie no dependen de F. Bueno, yo creo que seguimos en el próximo vídeo.